Querido Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos, querido Dios, porque eres un Dios de amor, de misericordia, Padre. Nos sigues buscando, Padre, sigues llamando nuestros nombres para que, Señor, vengamos a entregarnos hacia ti. Te pedimos, Padre, que en esta noche tú te puedas manifestar en tu templo, Señor, en este grupo que estamos, Padre. Sabemos, Padre, de que no es coincidencia de que estamos aquí esta noche, sino el Espíritu que nos está llamando, Padre. Sigue clamando, sigue llamándonos para poder acercarnos hacia ti. Bendice, Padre, a nuestros oradores de esta noche. Gracias por los que están en esta noche. Te pido que los bendigas, Padre, y que, Señor, puedan ser beneficiados conforme a tu voluntad. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Los invito a que leamos en nuestras Biblias 1 Corintios 10:11. Estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertir a los que han llegado al fin de los siglos. Palabra de Dios. Feliz sábado y buenas tardes a todos. Es un placer de poder estar aquí con ustedes y compartir la palabra del Señor. En sí, me gustaría brevemente invitarlos que abran sus Biblias al libro de 1 de Corintios, capítulo 10. Pero antes de comenzar, me gustaría primero mencionar que esta va a ser una serie de predicaciones que terminan y concluyen mañana en la tarde. Así que cada mensaje tiene que ver un poco con lo que se va a predicar el próximo mensaje. Así que ojalá que no se pierdan ninguno de los mensajes y puedan estar aquí esta tarde para las dos presentaciones y mañana también comenzando en la escuela sabática. Pero me gustaría tener otra oración, ya sea que oramos, me gustaría pedir que el Espíritu Santo nos unja a cada uno de nosotros esta tarde. Señor mío, te agradecemos tanto por estas horas sagradas que vamos a empezar y también te agradecemos por la promesa que tú nos has dado de tu Espíritu Santo, que Él nos guiará a toda verdad, que Él elevará a Jesucristo en nuestras vidas. Padre, que Él también nos convencerá del pecado. Y pedimos, Señor, en esta tarde que tú nos hables individualmente y que tu Espíritu Santo pueda impartirnos una bendición a través de estas palabras que vamos a leer en esta tarde. Señor mío, perdónanos por nuestras faltas que hemos cometido esta semana antes de entrar en tus horas sagradas. Y pedimos, Señor, que sea un sábado alto, Señor, un sábado santo. En el nombre de nuestro Señor lo pido. Amén. Vamos a abrir a nuestras Biblias allí a 1 de Corintios capítulo 10 y el versículo 11. Ojalá trajeron sus Biblias en esta tarde, las vamos a usar bastante. Y quiero que los mensajes que escuchemos en esta tarde realmente no sean de mi propia opinión, sino que busquemos en nuestras Biblias lo que dice la palabra del Señor. 1 de Corintios capítulo 10 y el versículo 11. Digan amén cuando estemos ahí, por favor. Dice la palabra de Dios lo siguiente: estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertir a los que han llegado al fin de los siglos. La palabra de Dios nos dice aquí que estas cosas le sucedieron ¿a quiénes? ¿De quién está hablando aquí? Específicamente al pueblo de Israel. Pero hermanos, hay tantas historias en la Biblia y fueron escritas para el beneficio ¿de quién? Dice aquí la Biblia, para advertir a los que han llegado al fin de ¿qué? Al fin de los siglos. Una pregunta es, cuando hay una advertencia, ¿eso qué implica? ¿Qué significa cuando hay una advertencia? Que uno debe de tener cuidado, ¿verdad? Que no le llegue de sorpresa cierta cosa. Por ejemplo, vamos a decir que usted va rumbo a Kingsburg y usted no está viendo que hay una advertencia de que la carretera ahorita está cerrada. Usted va a seguir manejando en esa carretera, ¿verdad? La Biblia nos deja saber que en los últimos días van a haber advertencias y tenemos que aprender de esas advertencias a través de las historias de la Biblia. Hermanos, dice específicamente aquí que es para advertir a aquellos que han llegado al fin de los siglos. ¿Tú crees que estás en el fin de los siglos? Esta primera presentación va a cubrir este punto exacto. ¿Cómo podemos estar seguros tú y yo que estamos viviendo en los últimos siglos? El fin de los siglos. ¿Cómo estás seguro tú de que ahorita son los últimos días?
Sí, como iglesia hemos predicado esto más de 180 años. Perdón, más de 160 años. ¿Cómo sabemos que estamos viviendo en los últimos días? Si los pioneros de la iglesia pensaban que ellos estaban viviendo en los últimos días y fallecieron, ¿qué certeza tienes tú de que ahora estás tú viviendo en los últimos días? ¿Cómo sabes tú que no vas a fallecer igual como fallecieron los pioneros? ¿Me entienden? Pues esta tarde, hermanos, yo quiero ver exactamente cómo podemos estar seguros de esto. A través de lo que dice la Biblia y a través de lo que estamos viendo en nuestro mundo hoy en día. Más aparte, ¿qué lecciones podemos aprender nosotros a través de estas historias? Vamos primeramente al libro de Génesis capítulo 4. Génesis, ¿qué capítulo, hermanos? Capítulo 4. En esta tarde quiero que abramos nuestros ojos bastante porque el Espíritu Santo tiene bendiciones celestiales para nosotros a través de su palabra. Génesis, el 4 capítulo y el versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice, Adán conoció a su esposa Eva, que concibió y tuvo a Caín, y dijo ella, con el favor del Señor adquirí un varón. Después tuvo su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador. Dice, andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. A su vez, Abel trajo de los primerizos de sus ovejas con su gordura. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no se agradó de Caín y de su ofrenda. Y Caín se airó de gran manera y decayó su semblante. Quiero hacerles una pregunta aquí. Aquí vemos, ¿cuántos hermanos? A 2. A Caín, a Abel. La pregunta es, ¿qué tenían en común estos hermanos? Aparte de los padres, ellos adoraban al Dios verdadero, ¿sí o no? Ambos le ofrecían de sus bienes, ¿a quién? Al Señor. Pero ¿saben? A mí me gusta ver la diferencia entre ellos de esta manera. Caín hacía lo que el Señor le pedía casi completamente. Aparte de lo que Dios le pedía, él hacía algunas otras cosas que el Señor no le pidió que hiciera. En contraste con Abel, Abel solamente hacía aquellas cosas que la palabra del Señor había dicho en su adoración del Señor. Así que tenemos aquí a 2 hermanos que adoran al Señor. Uno lo adora exactamente como el Señor lo había escrito y lo había dicho. Otro, como el Señor lo había dicho, pero le agregó algunas cosas. Una pregunta. ¿Alguno de sus padres le agregó a la palabra del Señor? ¿Sí o no? ¿Quiénes eran los padres de Adán y Eva, hermanos? Digo, de Caín y Abel. Adán y Eva. Vayan conmigo al capítulo 3. Quiero que noten algo muy interesante. Génesis capítulo 3. Vamos a comenzar aquí desde el versículo 1. ¿Estamos ahí? La serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer, ¿así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto? ¿Y qué respondió la mujer? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, no comáis de él, ¿ni qué? Ni lo tocaréis. Pregunta, ¿qué había dicho el Señor? Que no comiera del huerto, pero ¿qué le agregó Eva? Que no lo tocara. El Señor había dicho, no toques de este huerto. Él nunca había dicho eso. Vayan al capítulo 2 y el versículo 17 conmigo. Capítulo 2, versículo 17. ¿Estamos ahí? El Señor dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no que, no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. Hermanos, ¿de dónde consiguió esta práctica Caín de agregarle a lo que el Señor les había dicho? ¿Saben que nosotros como padres lo que hacemos tiene afecto en cómo salen nuestros hijos? El espíritu de profecía nos deja saber en el hogar cristiano que aún en el vientre, cuando uno tiene a su hijo o a su hija en el vientre, tus acciones, tu manera de ser, ambos mamá y papá, va a tener afecto en tus hijos. ¿Sabías tú eso? Yo le oro y le pido mucho al Señor que mis hijos no salgan como yo salí de joven. Porque desafortunadamente no fui un hijo muy bueno. ¿Y saben qué, hermanos?
Caín salió casi de esta manera. Pero quiero que vayamos allí al capítulo 4. Capítulo 4 y el versículo 3. Capítulo 4, versículo 3 dice, andando el tiempo. ¿Saben? Esta no es una traducción correcta, completa. La traducción completa y correcta, ¿saben cómo se traduce? Al fin del tiempo. El Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profetas nos deja saber que Caín y Abel son una representación de las generaciones o de las personas que van a vivir en los últimos días. Van a ver aquellos que adoran a Dios, pero le agregan a la adoración. Y otros que le adoran como Abel le adoró. Solamente lo que dijo la palabra del Señor. Aquí en Caín y Abel vemos, hermanos, el grupo de gente que va a vivir en los últimos días. Ahora yo les hago una pregunta. En los últimos días, ¿hay un grupo de gente que le da la adoración a Dios, mas le agrega un poco, le cambia algunas cosas a lo que dijo el Señor? Claro que sí. Claro que sí. Hay dos grupos en los últimos días. Vayamos un poco más adelante aquí al capítulo 4. Sabemos que Caín mató a su hermano Abel y vamos aquí al versículo 11. Versículo 11, Génesis 4, 11. Ahora pues, maldito seas, serás echado de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando libres la tierra no te dará más fruto. Errante y fugitivo serás entre la tierra. Caín dijo al Señor, mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. Hoy me echas de esta tierra y de tu presencia me esconderé. Andaré errante y fugitivo en la tierra y cualquiera que me hallare me matará. El Señor respondió, no será así. El que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso una señal en Caín para que quien lo hallara no lo matase. Hermanos, esta señal era una señal de bendición o de castigo. De castigo. Castigo porque acababa de castigar a Caín. En el libro de Apocalipsis hay un grupo de gente que recibe una marca para castigo, hermanos. Vayamos allí al libro de Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis, ¿qué capítulo, hermanos? 14. Apocalipsis capítulo 14 y vamos a leer aquí en el versículo 9 el tercer ángel. Y un tercer ángel lo siguió diciendo en gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe ¿qué cosa? Su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los ángeles y ante el Cordero. Hermanos, ¿nosotros queremos recibir esta marca? Claro que no, pero esta es una marca de castigo, así como la había en Caín y Abel. Pero sabes, mañana voy a hablar sobre el sello del Señor. Aquellos que están anunciando este mensaje, ¿qué sello tienen ellos? Vayan ahí conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 14. Capítulo 14 y el versículo 1. ¿Están ahí? Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión y con él ¿cuánto? 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Este es el grupo, hermanos, de la última generación que está reflejando la imagen de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, las generaciones o las personas, los dos grupos que van a existir son aquellos que están reflejando la imagen de Dios como lo hizo Abel y aquellos que hacen su propia voluntad, pero claman el nombre del Señor. Se dicen ser seguidores del Señor, pero no practican todo lo que dice la palabra del Señor. Ahora, hermanos, ¿eso qué tiene que ver con los últimos días? Bueno, primeramente vemos aquí que en Caín y Abel están ya la fundación para qué tipo de características vamos a ver en los últimos días. Pero vamos a agregar un poco más a esto. Vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 y comencemos con el versículo 37. Mateo 24 y el versículo 37. ¿Qué más nos dice la Biblia sobre los últimos días?
Digan amén cuando estén ahí, por favor. Jesucristo, hablando sobre las señales de su segunda venida, dice: como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, lo que es interesante es, ¿qué es lo que estaba haciendo la gente inmediatamente del diluvio? ¿Y qué es lo que la gente va a estar haciendo en los últimos días? Bueno, para saber lo que va a estar haciendo la gente en los últimos días, tenemos que ir a la historia de Noé para ver qué es lo que estaban haciendo ellos, ¿sí o no? La pregunta es, ¿qué dice Jesús aquí que estaban haciendo la gente? Comiendo y bebiendo y dándose ¿en qué? En casamiento. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de casamiento estaban teniendo en los días antes de Noé? Vamos al libro de Génesis, capítulo 6. Allí se encuentra la historia del diluvio. Pero no vamos a leer el diluvio, vamos a leer qué es lo que estaba sucediendo antes del diluvio. El primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Porque Jesucristo aquí nos está dejando saber de nuevo, vayan al Antiguo Testamento, dice la Biblia. Los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra, y les nacieron hijas. Cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por esposas las que más les agradaran. El 3 dice: y dijo el Señor, mi espíritu no contenderá más con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, así sus días serán 120 años. La Biblia nos dice aquí que qué tipo de matrimonios estaban teniendo. Dice aquí el versículo 1 y el 2 que los hijos de Dios, en otras palabras, se pueden decir los cristianos de esos días, miraron a las hijas de los hombres, aquellos que no seguían a Dios, se puede decir la descendencia de Caín. Las miraron y vieron qué tan hermosas eran y qué comenzaron a hacer, a casarse con ellas. En otras palabras, comenzó a haber una unión entre el mundo cristiano y los de este mundo. Hubo una unión con el mundo, se puede decir, ¿sí o no? Como consecuencia de esta unión, ¿qué dice el Señor? Como consecuencia de esta unión, dice el Señor en el versículo 3, y dijo el Señor, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Saben, yo siempre me asombré de este pasaje en Mateo 24, que los días iban a ser como en los días de Noé, por lo siguiente. Yo solamente pensaba, bueno, había mucho mal en los días de Noé. La imaginación del hombre continuamente era solamente a lo malo, al pecado. Y eso es lo único que pensaba. Pero cuando dice ahí que como era en los días antes del diluvio, así también va a ser en la segunda venida de Cristo. Y leí lo que acabo de leer, comencé a pensar un poco diferente. Me di cuenta, hermanos, que lo que le dio tristeza al Señor es que sí sabía que había mucha maldad en el mundo. Pero cuando el pueblo de Dios se unió al mundo, ya no había esperanza para el pueblo de Dios. ¿Saben? A veces en intentar de rescatar a otros o al mundo, intentamos de hacer algunas cosas en la iglesia como lo que el mundo hace, para ganarnos a personas del mundo. Pero ¿saben qué, hermanos? En vez de ganarnos el mundo, nos estamos convirtiendo como el mundo. Me acuerdo que estaba hablando con un pastor una vez. Estamos hablando sobre el entretenimiento que hoy en día hay. Y dice, mira, yo solamente veo películas porque intento de alcanzar a los jóvenes. Y como a ellos les interesa eso, pues yo también voy a hacer lo que ellos hagan, pero solamente para ganármelos. Saben, en nuestras iglesias muchas veces intentamos de imitar el mundo. En cómo nos vestimos, en nuestra música, en cómo hablamos, en cómo actuamos, en las actividades que hacemos. Y yo quiero hacerte una pregunta. Si tú estás intentando de jalar, si tú estás arriba de una mesa y tú quieres jalar a alguien para que se suba a la mesa y ellos te están jalando para abajo para que tú bajes con ellos, ¿qué va a ser más fácil? ¿Que tú los subas o que ellos te bajen a ti? Que ellos te bajen. Hermanos, en lo que hacemos y cómo intentamos de alcanzar a otros tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, hermanos. Para nuestros jóvenes
tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo los aconsejamos como padres? Desafortunadamente, cuando se juntan con personas que no son de la fe, ¿qué sucede? En vez de que ellos conviertan al novio o a la novia, usualmente ellos se van al mundo y pierden la fe. Pierden la imagen del Señor. No solamente ellos, los hijos también. Yo tengo 6 hermanas mayores y yo vi que eso sucedió con cada una de ellas. Estaban activas en la iglesia, firmes en la iglesia, pero se juntaron con alguien que no era de la fe y un poco a poco se alejaban más y ya no, ni siquiera asisten a la iglesia. Hermanos, hoy en día estamos viendo una unión entre las iglesias también. No solamente la iglesia adventista, yo me refiero a las iglesias, al mundo cristiano, con el mundo en general. No sé si ustedes han visto últimamente, hubo una reunión, un concilio de religiones para el paz. Hermanos, esto es muy interesante porque como protestantes ahora nos estamos queriendo unir con el mundo en general. Conforme a la Biblia, como yo lo leo, eso es lo que causó el Señor que diga, ya no puedo soportar más a la raza humana. Pero vayamos a ver otros ejemplos, hermanos. Vamos aquí al libro de... se me olvidó mencionar otra cosa. ¿Saben? Es interesante aquí en el versículo 2. Voy a ser sincero aquí. Es interesante lo que dice. Cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por esposas las que más les agradaba. Una pregunta. ¿Cuál parte de los que adoraban a Dios comenzaron a unirse con el mundo? Conforme a lo que acabamos de leer aquí. ¿Las hijas de Dios o los hijos de Dios? Eran los hijos de Dios. Ahora, quizás las hijas también se unieron en el fin, pero dice aquí que los hijos de Dios se unieron ¿con quién? Con las hijas de los hombres. ¿Qué es, conforme a lo que vemos aquí, qué es el punto débil del hombre? Aparte del alimento, ¿verdad? Porque nos encanta la comida. Pero ¿qué es el punto débil del hombre en la Biblia? ¿Saben qué es? Es la mujer. Es nuestro punto débil. ¿Cómo sé que es nuestro punto débil? Les voy a leer unos ejemplos aquí. Adán cayó por escuchar ¿a quién? David cayó, ¿por qué razón? Porque miró a una mujer, ¿verdad? Y no solamente miró y mejor dijo, no, mejor no veo, siguió viendo. Salomón cayó, ¿por qué razón? Por las mujeres también. Sansón, el hombre más fuerte del mundo, pudo conquistar a diferentes lugares. A hombres los podía matar fácilmente, pero ¿qué era su punto débil? Las mujeres. Hermanos, ¿saben? La mujer puede hacer toda la diferencia en la vida de un hombre. Aún Abraham mismo cayó por hacerle caso ¿a quién? A su mujer. Hermanos, nuestro punto débil, vamos a ser sinceros, si creemos lo que dice la Biblia, ¿qué es nuestro punto débil? La mujer. ¿Saben que la esclavitud todavía existe en este mundo y en este país? La esclavitud ya no existe como existía antes necesariamente, que uno podía comprar un esclavo y le servía por su vida. La esclavitud hoy en día es más, se puede decir, más secreta, más astuta. La esclavitud de hoy en día, la esclavitud más popular, se puede decir, es se llama human trafficking, el tráfico de personas, específicamente el tráfico de mujeres. Estaba en una clase de matrimonio y del hogar y el matrimonio aquí en el colegio de COS. Vino una señora de Health Services que vino a hacer una presentación de Family Health Services. Estaba compartiendo ella cómo aún aquí en este condado, en el condado de Tulare, han habido varios lugares que ellos han encontrado, se puede decir, rings of prostitutes, o sea, áreas donde hay prostitución. La mayoría de estas muchachas no están ahí por voluntad, se las robaron, las engañaron y a veces me dijo, había en un lugar donde las tenían en un cuarto, en el cuarto lo único que había un colchón y una cubeta y estaba oscuro y esa era su vida.
Esa era su vida. Y para ir al baño, ¿dónde iban? Para eso era la cubeta. Una muchacha que se escapó, las rescataron de esta manera. Ella le había dicho a los hombres que estaban encargados de ella que iba a ser ese tiempo del mes y necesitaba comprar ciertas cosas, y como ellos no sabían de qué necesitaba ella, dice: ustedes me tienen que llevar a la tienda. Fue a se puede decir como un CVS, un Walgreens. Fue ahí, fue al baño y con su sangre escribió una nota en el papel, la dobló y al salirse se la dio a la persona, al cajero, que decía: ayúdame. Eso era todo. Ella no sabía dónde estaba, qué calles era o en qué lugar la estaban habitando. El muchacho notó qué vehículo era el que estaba manejando. Los señores le llamó a la policía. Cuando llegaron allí, habían varias muchachas menores de edad. Y esa era su vida, hermanos. Gracias a Dios que las rescataron. Pero dicen: no sabemos cuántas personas llegan a ese lugar. No sabemos cuántas jóvenes hay allá que todavía necesitan nuestra ayuda. Y hermanos, ustedes vivimos nuestro día diariamente como si nada pasara, pero ¿saben qué? Esto sucede a nivel mundial y aquí en nuestro propio condado. Y ni siquiera nos damos cuenta. Estamos viviendo, hermanos, en los últimos días cosas horrorosas. Muchachas, hermanos, hasta de unos 8 o 9 años que encuentran aquí mismo en los Estados Unidos. Satanás sabe que el punto débil del hombre es ¿qué cosa? Las mujeres. Vayamos al libro de Judas capítulo 1. Judas capítulo 1. Judas es el libro inmediatamente antes de Apocalipsis. Si está allí en Apocalipsis es solamente un capítulo, así es que es Judas capítulo 1. Y leamos aquí el versículo 7 y digan amén cuando estén ahí, por favor. Dice la Biblia aquí: Jesucristo también compara que los últimos días van a ser como los días de Sodoma y Gomorra. Y dice aquí: asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera se entregaron a la fornicación y a los vicios contra la naturaleza, sufrieron el castigo de fuego eterno y fueron puestas por ejemplo. Sodoma y Gomorra fueron puestas por ejemplo ¿para quién? Para todos nosotros, pero especialmente, como estudiamos al principio, para aquellos que están viviendo ¿dónde? En los últimos días. Ahora, ¿qué es lo que hacía Sodoma y Gomorra? ¿Qué dice allí? Dice que de la misma manera se entregaron a la fornicación y ¿a qué cosa? Y a los vicios contra la naturaleza. ¿Qué significan los vicios contra la naturaleza? Quizás su traducción no diga exactamente de esa manera, pero aquí cuando se refiere los vicios contra la naturaleza, se está refiriendo naturaleza en el sentido de que un hombre naturalmente se casa con una mujer y se duerme con su esposa. Pero cuando uno tiene relaciones con alguien con el que no está casado, ¿qué se le llama eso? Fornicación. Esto no está hablando de fornicación, porque ya lo había dicho. Esto está hablando de fornicación y de otro uso con alguien más que no es natural, como hombre con hombre o mujer con mujer. ¿Cómo sé esto? Bueno, lo único que tenemos que hacer es ir al Antiguo Testamento para ver esto. Vamos ahí al libro de Génesis, capítulo 19. Génesis, el primer libro. Y vamos a leer aquí el versículo 19, el capítulo 19. Es interesante cómo es que para aprender de los últimos días tenemos que aprender de los primeros días de la historia de la raza humana, ¿verdad? Tenemos que ir al libro de Génesis para aprender lo que va a suceder en los últimos días. Dice aquí en Génesis capítulo 19. Y vamos a comenzar aquí en el versículo, podemos comenzar aquí en el versículo 1. Dice la Biblia: los dos ángeles llegaron a Sodoma, y a la caída de la tarde Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y al verlos se levantó a recibirlos, se inclinó hacia él al suelo y dijo: mis señores, os ruego que vengáis a mi casa de vuestro siervo y os hospedéis. Podréis lavar vuestros pies y a la mañana podréis levantarnos y seguir vuestro camino. Ellos respondieron: no, en la plaza nos quedaremos esta noche. El 3 dice: pero él insistió mucho con ellos y fueron con él y entraron en su casa. Ahora pregunta: Lot sabía qué tipo de comportamiento tenían los ciudadanos de Sodoma.
Y cuando dice ahí que él insistió mucho, es casi como decir, no les dio otra opción, porque él sabía lo que les iba a suceder en la plaza. Sigue diciendo, el 4, pero antes de que se acostasen los hombres de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, cercaron la casa, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, ¿para qué razón? Para que los conozcamos. ¿Qué significa los conozcamos? Lo habíamos leído ya en Génesis capítulo 4. Se dice que Adán conoció a su esposa y Eva concibió. ¿A qué se refiere cuando el pueblo entero vino a la puerta de Lot y dijo, saca a estos hombres para que los conozcamos? Para tener relaciones sexuales con estos hombres. En público. Hermanos, ¿saben? Es interesante cómo en mi propia vida he visto este cambio drástico en nuestra sociedad. No hace mucho, el estado de California votó sobre el matrimonio. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿Hace cuántos años fue esto? Como hace unos 12 años. En 12 años, no solamente cambió California, todo el país cambiaron sus leyes. No solamente sus leyes de matrimonio, hasta hoy en día se está alegando, se está conversando sobre leyes de permitir que uno pueda entrar al baño con el género con el que uno se identifique. Así que si yo me siento yo me siento como una mujer, yo me identifico como una mujer, aunque yo nací varón, yo puedo entrar no solamente al baño, en la escuela o en el gimnasio, yo puedo entrar al cuarto de cambio de mujeres. Y que, ¿saben qué? La ley me defiende. Hermanos, no hemos llegado solamente al punto en que el matrimonio ha cambiado o esas leyes han cambiado. Si tú predicas contra esto en privado, en una iglesia, te puede costar tu trabajo. Antier estaba leyendo yo un artículo de un predicador adventista, doctor adventista, se llama Eric Walsh. Lo pueden buscar, un artículo que acaba de salir. Eric Walsh lo habían corrido aquí del sur de California, de donde él trabajaba, porque notaron que en sus predicaciones en el internet, lo investigaron, que él predicaba que la Biblia decía que Dios no aprobaba de este estilo de vida, y lo corrieron. Se fue al sur de Carolinas para aplicar allá. Ya le habían ofrecido el trabajo, le habían asegurado el trabajo, él iba a ser el encargado de cierta región. Pues ¿saben qué? Hicieron investigaciones sobre esta persona en sus sermones que había en el internet, que otras personas habían puesto de lo que él había predicado. ¿Y qué encontraron? De nuevo, que él predicaba ciertas cosas que iban contra la ley supuestamente, de lo que nosotros creemos como hospitales. ¿Y saben qué? La oferta que le habían hecho de su trabajo, la sacaron y ahora ya no va a tener el trabajo. Ahorita están en eso, en multar no en multar, pero ¿cómo se dice? No amonestar, demandar a esa región de hospital. Es interesante, hermanos, que hemos llegado a este punto. ¿Cómo sé que estamos viviendo los últimos días? Porque la Biblia nos dice que así como eran los días de Sodoma y Gomorra, hermanos, va a ser. ¿Y en qué días estamos viviendo? Exactamente en esos días. Hace 20 años, nosotros no escuchamos de que esto iba a ser como lo es hoy en día. Hace 20 años, ambos partidos, republicanos y demócratas, decían que esto no era correcto, este estilo de vida. Hoy en día, hermanos, ¿cómo han cambiado las cosas? Hasta las iglesias populares, hermanos, aprueban de esto. Interesante, hermanos. ¿Saben? Vamos a otra historia, al libro vamos a Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, y comenzamos con el versículo 1. Nuestro tiempo se nos acaba. Me gustaría que pudieran tener algo de receso para el próximo servicio. Génesis capítulo 11, y comenzamos desde el versículo 1. La Biblia nos deja saber en Apocalipsis que va a haber un imperio, un poder en los últimos días por el nombre de Babilonia. Pero para entender ese imperio en los últimos días, tenemos que entender cómo comenzó
Babilonia. Y aquí está su origen en Génesis capítulo 11, el versículo 1. Díganme amén cuando estén ahí. Amén. Había entonces en la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Cuando los hombres salieron del oriente, hallaron una llanura de la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y dijeron, hagamos ladrillo y cozámoslo al fuego. Y el ladrillo les sirvió de piedra y el asfalto de mezcla. Después dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre para no ser esparcidos por toda la tierra. ¿Qué está haciendo el mundo aquí, hermanos? Se está ¿qué? Uniendo con un propósito. ¿Qué es el propósito de Babel aquí? ¿Qué es su propósito? Hacer una torre que llegue ¿hasta dónde? Hasta los cielos, para que se hagan un ¿qué? Su propio nombre. ¿Saben, hermanos? El principio de Babilonia es que ellos intentan de alcanzar el cielo por sus propias ¿qué? Por sus propias obras. Esa es la práctica de Babilonia. Es interesante, en los últimos días habrá una iglesia que intenta unir al mundo, que intenta alcanzar al cielo por sus propias obras. Vamos a leer de nuevo ahí lo que dice el versículo 1. Había entonces en toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y el 4 dice, después dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre para no ser esparcidos por toda la tierra. ¿Quién los había esparcido? ¿Quién les había dado el mandato de esparcirse por toda la tierra? El Señor mismo después del diluvio. Y aquí, ¿qué están haciendo? Están haciendo algo en contra de la voluntad del Señor. Tanto que noten lo que dice aquí el versículo 5. Entonces el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Y le dijo el Señor, el pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje. Han empezado la obra y nada los hará desistir de lo que han puesto a hacer. Hermanos, ¿saben qué es interesante? Los mensajes que han venido del Vaticano. Los mensajes que han venido del Vaticano en su relación con las iglesias protestantes, y también los mensajes que han salido del Vaticano con los gobiernos del mundo. ¿A qué me refiero? No sé si ustedes han notado que últimamente ha habido muchas conversaciones y reuniones también con el Papa y líderes religiosos, no solamente como visitas, sino con el propósito de unirse de nuevo. A las iglesias protestantes les dio un mensaje este año, más pronto en este año en Arizona, les dijo lo siguiente, les dijo que la herida ha sido sanada. Que hay una herida, había una herida, una división entre ellos, pero ha sido sanada. ¿Dónde encontramos nosotros que va a haber una herida sanada? En Apocalipsis. No solamente esto, pero no sé si ustedes saben que nuestro país, como los Estados Unidos, desde sus principios hasta el último siglo, no tenían una buena relación o una buena vista de la Iglesia Romana Católica. En sí, tanto era la división y la duda en el poder católico, que cuando el presidente John F. Kennedy estaba corriendo como presidente, como él era candidato en ese entonces, él era católico. En sí, él fue el primer presidente católico. Él tuvo que asegurarle al pueblo de los Estados Unidos que él no iba a hacer lo que el Papa le iba a decir, él iba a hacer lo que era para beneficio de los Estados Unidos. Porque tanta duda había hasta en los 1960. Hermanos, ¿qué cambio hemos visto desde los 80s? Cambios que yo nunca he visto en la historia de los Estados Unidos. El Papa de la Iglesia Católica hablarle a nuestro Congreso de los Estados Unidos. ¿Ustedes saben quién es el Congreso y qué hace el Congreso de los Estados Unidos? El Congreso es el que está encargado de hacer leyes en este país. ¿Qué negocio tiene el líder de la Iglesia Católica hablándole al Congreso de los Estados Unidos, aquellos que hacen leyes? Hay solamente un propósito, hermanos. ¿Qué tipo de leyes va a querer pasar en los últimos días? Tipo religiosas que si uno no recibe la marca de la bestia, ¿qué le va a suceder?
la muerte. Hermanos, yo creo que estamos viviendo en los últimos días, porque esa unión no es solamente con las iglesias, es unión también con los gobiernos. No sé si ustedes saben esto, pero el Vaticano no es solamente un lugar donde está la Iglesia Católica. El Vaticano es realmente un gobierno, es un gobierno independiente. Ellos no tienen que contestarle a alguna otra persona. Cuando el Papa va a hablar a otros países, no solamente lo hace como líder religioso, lo hace como líder político también. Y de todos los países y de todas las religiones, él tiene más debajo de su poder. Hermanos, ¿por qué les comparto todas estas cosas? La pregunta que habíamos hecho al principio es, ¿cómo puedes estar tú seguro de que estás viviendo en los últimos días? ¿Cómo puedes estar tú seguro de que estamos viviendo en los últimos días? A través de las historias del Antiguo Testamento, yo creo que es muy evidente y claro de que estamos viviendo en los días últimos de este siglo. Para concluir, vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. Digan amén cuando estén ahí, por favor. 2 de Timoteo capítulo 3 y el versículo 1. Dice la Biblia: esto ten en cuenta, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amantes de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, infautados, amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. Hermanos, si tú lees esto y tú te pones a ver lo que hay en este mundo, no vas a encontrar otra etapa en el mundo en que esto no es más cierto. La desobediencia de los padres. ¿Cómo la ven hoy en día? ¿Qué tan obedientes son los hijos con los padres? Yo a veces voy a la tienda y escucho que niños les hablan a sus padres, que yo me pongo a pensar, si yo le hablara así a mi mamá, yo creo que ya no pudiera hablar por el resto de mi vida. Hermanos, hoy en día los padres no tienen control sobre los hijos. Los hijos son los que controlan a los padres. Hay hasta hijos, hermanos, que maldicen a sus padres a su propia cara. Y los padres no le hacen nada, no les dicen nada. A veces, hermanos, hasta las influencias que tenemos son negativas, no solamente con uno, pero con nuestros hijos. Y tenemos que tener cuidado con esto. Como padres, aún en el matrimonio, ¿cómo eres tú con tu esposa o tú como esposa con tu marido? Se refleja en el carácter de tus hijos. Nos afecta a todos, hermanos. Creo que estamos viviendo en los últimos días y Jesucristo nos está alertando. Saben, concluyo con esta historia. Antes de los días de Noé, hubo un grande milagro que sucedió, que todo el mundo pudo ver. ¿Saben qué era ese milagro? ¿Cómo llegaron los animales al arca? Solos. El Señor los estaba guiando. La naturaleza misma se miraba que algo iba a suceder. Saben, en los últimos días en los que estamos viviendo, la naturaleza también va a estar hablándonos. En la destrucción que vemos, en la muerte de los animales que se ven, las infecciones que existen. Y sabes que si tú no ves lo que está sucediendo, no creo que haya algo más que el Señor pueda decirte para que te convenza. La televisión, la media, las películas, todo esto nos ha acostumbrado tanto a estar excitados, que hoy en día la verdad de la palabra ya no nos excita espiritualmente. Necesitamos tomar más tiempo con la palabra del Señor. Necesitamos hacer una decisión, la decisión que muchos no lo han hecho.
Dice el Espíritu de Profecía, muchos morirán deseando de ser cristianos. Pero no es suficiente desear, hermanos. Tienes que elegir a ser un cristiano, a acercarte al Señor. Como marido, acércate al Señor. Como esposa, acércate al Señor. Como hijo, acércate al Señor. Como joven, acércate al Señor. Dios los bendiga. Tengamos una oración. Padre mío, es muy claro que hemos visto que tú nos dejas saber claramente que a través de estas historias del Antiguo Testamento vemos que estamos viviendo en los últimos días, Señor. Me asombra qué tan claramente y qué tan conciso son estas historias, Señor, en relación a lo que estoy viendo en mi propia vida en estos últimos años, Señor. Y pido, Señor, que no solamente a mí, sino que a cada uno aquí presente, que nos ayude, Señor, que nos despiertes. Y, Señor, si tú tienes que destruir el televisor, si tú tienes que destruir diferentes cosas que nos estén distrayendo, hazlo, Padre. Si tenemos que cortar la amistad con ciertas personas, ayúdanos, Señor, darnos la voluntad de hacer eso. Padre, si tomo suficiente tiempo, más tiempo con el trabajo y los amigos, pero no suficiente con mi familia, mi vida espiritual, quizás estoy trabajando demasiado. Padre mío, pido que tú nos ayudes dándonos el poder de voluntad que ya nos has dado y que nosotros ejercemos esa voluntad. Pedimos esto en el nombre de su Señor Jesucristo. Amén.